Miércoles 3 de junio del 2015, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Washington Pesantes, presidente del Movimiento Unión Ecuatoriana. Entre ese pasado nefasto de la derecha, un sistema monopólico de poder, un ex colaborador con ambos sistemas presenta su propuesta de alternativa política. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. La Asamblea Constituyente de Montecristi, en su primer día de labores, expidió el mandato 01, mediante el cual asumió el poder supremo de la República. En el artículo 8 designó fiscal general del Estado a Washington Pesantes, quien ejerció estas funciones hasta julio de 2011. El martes 6 de mayo de 2014, el Consejo Nacional Electoral reconoció como movimiento político a Unión Ecuatoriana, cuyo líder fundador es Washington Pesantes, a quien le damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Muy buen día, señor periodista, a la orden. Un placer saludar a los que nos escuchan y nos ven a través de Cuevisa. El día que el CNE reconoció al movimiento Unión Ecuatoriana, en su discurso en el CNE, según el diario digital La República, usted expresó que hay que evitar volver al pasado nefasto de la derecha y mantener distancia con un sistema monopólico del poder. Así se refirió a la partidocracia y a Alianza País. En estos momentos, ¿qué le está causando la democracia, el sistema político monopólico al que usted se refiere? Mire, primero vale precisar que yo fui elegido ministro fiscal general del Estado después de una carrera de 7 años. Yo fui ministro fiscal de Pichincha, luego de ganar un concurso, y luego gané el concurso nacional para ministro fiscal del Estado. Es así como, corrigiendo un error de lo que llaman partidocracia, la Asamblea me nombra ministro fiscal. Fue el único que había ganado un concurso, fue el único que había hecho carrera. En efecto, fui 4 años fiscal general del Estado, pude transformar la fiscalía, haber creado más de 80 fiscalías en el país, y tuve una actitud vertical frente a los hechos de corrupción anteriores y también ciertos hechos de ese gobierno. Yo enjuicié a 3 ministros de ese gobierno. De eso consta la opinión pública, 2 de ellos guardaron prisión. Eso de un lado. De otro lado, nosotros representamos la tercera vía ecuatoriana y latinoamericana. Nos distanciamos del pasado, con el respeto que se merecen quienes gobernaron el pasado, el bipartidismo de los primeros 150 años de historia y el populismo, luego lo que se ha dado en llamar partidocracia del 79 hasta el 2006, y luego tenemos finalmente lo que se ha dado también en llamar la nueva era, la nueva época o época de cambios, cambio de época, en fin. Pero usted lo llamó sistema monopólico de poder, digamos, es su discurso. Yo pienso que los que hoy gobiernan, ya son 8 años y medio aproximadamente, son también parte del pasado. Nos distanciamos del pasado que causó inestabilidad política, económica, y apuntamos hacia el futuro. Creemos que en efecto existe un monopolio en el ejercicio del poder político cuando los 4 poderes se subordinan, no es que coordinan, sino se subordinan hacia el ejecutivo. El legislativo, que fabrica leyes de manera artesanal, con muy poca discusión. La función judicial, que hace crisis, por más que nos digan la justicia publicitaria, que mucho ha cambiado, y un consejo electoral que es dependiente, 5 vocales son del Ejecutivo. Hay un 5º poder que por fin se lo está poniendo en cuestión, que no ha cumplido sus funciones y que definitivamente debería ser sustituido. En una reforma constitucional seria debería desaparecer esta novelería que prácticamente no ha servido para nada en el país. Ahora, ese sistema, sin embargo, se ha ido consolidando a través de los años. Y el propio presidente de la República, en su informe de labores el pasado 24 de mayo, advertía sobre el flagelo de la corrupción. Pero hace 6 años, el 23 de octubre del 2009, el Contralor Pollitt se lo advertía a usted. Veamos lo que dijo en esa oportunidad el Contralor Pollitt.
Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Ahora, ¿qué pasó con ese dramático pedido? Usted se refirió que fueron a la cárcel 3 ministros. ¿Qué ministros fueron? ¿Por qué caso? A ver, yo fui la persona que pedí la prisión preventiva en el caso del ministro de Deportes. Y yo pedí la prisión preventiva y estuvo, por decisión de los jueces, únicamente 24 horas el ministro de Agricultura hace aproximadamente 5 años. En el Ministerio de Salud igual pedí medidas cautelares. Finalmente los jueces liberaron de responsabilidad a la persona que manejaba el Ministerio de Salud. De manera que hubo una actitud vertical, frontal de lucha contra la corrupción, contra la delincuencia a todo nivel. Usted hace eco a las palabras del Contralor General del Estado. Me hubiese gustado que le ponga la respuesta que yo lo di a menos de 48 horas. Yo me trasladé a la Contraloría General del Estado y le dije, Contralor, ¿a qué se está refiriendo? Y bueno, en mi administración sí se tomaron medidas importantes. Yo decidí nombrar en cada provincia un fiscal especializado para seguir los casos de peculado, cohecho, concusión, de manera que el Contralor tuvo que retractarse de muchas cosas. Ahora bien, yo también le dije al Contralor en ese entonces que nosotros debemos perseguir los hechos de corrupción, pero no esa corrupción de poca monta. Claro, es que todo hecho es un acto de corrupción, pero seguir un proceso penal por 400 o 500 dólares, como lo siguen algún concejal de un cantón remoto o al alcalde de Pelileo por 480 dólares, eso es engañarse. Cobren esos 480 dólares y no hagamos simple publicidad. Hoy también se está hablando que la corrupción se desplaza simplemente hacia las provincias y que los gobiernos seccionales son los corruptos. Yo creo que la corrupción está en el gobierno central y también en los gobiernos seccionales, de manera que, con el respeto que se merece el Contralor General del Estado, más allá de los llamados permanentes, las exclamaciones de la corrupción, deberían ser más efectivos. Hoy, por ejemplo, con el Código Orgánico que se acaba de aprobar en agosto pasado, el Código Orgánico Integral Penal, se favorecen los actos de peculado, porque le dan al Contralor la posibilidad de que él diga este caso se sigue y este no se sigue. Establecen un requisito de procedibilidad restándole al fiscal o a la fiscalía la titularidad de la acción penal. Antes el fiscal podría hacer, como yo lo hice, de oficio, iniciar una acción penal pública. Hoy tiene que esperar que el Contralor le envíe un paquetito a los tiempos y lo envía. Pero resulta que cuando le envían los paquetitos, por ejemplo, el Contralor, que le ha enviado más de 1000 paquetes, o el superintendente de bancos, en el caso de USAC, al fiscal, el fiscal, sin embargo, recién inicia, o se inicia nuevamente una indagación previa, se demora 2 años y ahí hace una conclusión. Cuando la fiscalía no tiene un departamento de auditoría como los que tienen la superintendencia de bancos y la Contraloría. Incluso usted, cuando fue fiscal en el caso Palo Azul, tuvo que contratar a un auditor externo experto en el asunto petrolero, por lo mismo que la fiscalía no está preparada en su infraestructura para atender ese tipo de casos, por ejemplo. Desde luego, nosotros, los fiscales, digo nosotros, usted está hablando de mi actuación como fiscal, tenemos que valernos de experticias, de peritos técnicos para la mayoría de casos. Usted tiene que contratar un médico legal, usted tiene que contratar un experto documentólogo. En mi caso del Palo Azul, por ejemplo, un acto de corrupción de los más grandes de las últimas décadas, fui quien reabrió el caso. Y estamos hablando de aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo. Eso al precio de 50 dólares actuales son 5.000 millones de dólares. Reabro la investigación, voy ante los jueces y los jueces, a pedido del señor fiscal, que era otra de las personas que era sujeto de investigación, dicen que se archive el caso y que se sancione al fiscal por investigar. Resulta que los patriotas que investigamos los grandes casos de peculado somos objeto de sanción e inclusive de persecución, porque hay una indagación previa. Y o sea, eso está ocurriendo actualmente. Usted está perseguido por haber tratado de que se haga justicia en el caso Palo Azul. Desde luego.
Desde luego, y en otros casos. Mi actuación ha sido frontal, por eso le decimos al país, necesitamos una opción distinta a lo del pasado, y ahora ya, 9 años después, pensamos que los que están ahora son pasado. Miremos al futuro, le planteamos una tercera vía en donde se respete la propiedad privada, en donde no haya tanto impuesto como los que se acaban de dictar en lo que van los 5 meses. Tenemos los impuestos o aranceles llamados salvaguardias 1. Se quita el 40% del aporte del Estado al IES. Se pretende imponer la ley de la herencia y la plusvalía. La ley de la herencia, obviamente, quienes hemos estudiado se compadece con la doctrina marxista que pretende eliminar las herencias. Es decir, se pone impuestos a lo ilícitamente ganado, pero se deja impune otros hechos de dinero sí ilícito. Por ejemplo, en Pero sobre esta nueva época también es interesante lo que ha pasado con la justicia. Usted también en su momento, el 18 de junio del 2009, se dirigió al presidente para pedirle algo. Veamos qué fue lo que le pidió al presidente. Hay un poco de agua. El nivel de algunos magistrados de la Corte Nacional de Justicia es deplorable. Ni siquiera la llamada pichicorta tenía jueces tan mediocres como hoy están en la mayoría de las salas. Señores del Congreso Nacional, presidente Correa, por favor, es hora de reestructurar la Administración de Justicia. Esa reestructuración se hizo después de 3 años, pero ¿cómo se hizo? Dentro de ese poder al que usted llama monopólico y con un quinto poder al que usted muy bien dice que realmente debería desaparecer. ¿Cómo ha funcionado esa reestructuración de la justicia? Yo no soy optimista, salvo honrosas excepciones. Podemos ver ahora jueces, muchos neófitos, muchos pusilánimes, temerosos, y encima de aquello toda una legislación tendiente a controlar a los jueces. En el 2009 yo puse a consideración del país mi renuncia porque se imponía en aquel entonces el Código Orgánico de la Función Judicial, y yo advertí, aquí hay una figura como el error inexcusable. Al juez que pretende pronunciarse en derecho en casos importantes se le inicia un proceso y se va a la casa. De manera que todo aquello que dice que ahora sí tenemos una justicia de exportación para los que somos catedráticos universitarios, los que hemos ejercido la profesión libremente, los que hemos sido jueces, fiscales, sabemos que vivimos un momento muy crítico. A los jueces se les conoce por sus pronunciamientos, y cuando no hay el menor sentido de proporcionalidad, cuando no se respetan los principios de inocencia, cuando no se respeta el principio de mínima intervención penal, pues no estamos viviendo en esencia un Estado de Derecho. Ahora, ¿es viable la alternativa de cambio que usted propone con un paquete de enmiendas constitucionales que perfeccionará ese poder al que llama monopólico? Nosotros proponemos no solamente cambiar el tema que ha propuesto el Congreso, es decir, esa reelección indefinida. Eso es un aspecto más. Hay que desmontar todo aquello que tiende a formar en el país un hiperpresidencialismo. Un presidente demasiado fuerte que además, con la personalidad de algunos que ocupan el poder, concentra totalmente toda la función pública. Hay que disminuir el número de legisladores, hay que disminuir el número de ministros, hay que tomar medidas importantes. Por ejemplo, yo creo que no es el momento de mantener el monopolio del seguro social respecto de la afiliación. Podríamos pensar en otras alternativas como empresas de economía mixta, etcétera. Es decir, el cambio debe ser bastante profundo. Y aunque nos digan que el país se ha cambiado, nosotros estamos convencidos en la tercera vía que nosotros representamos como Unión Ecuatoriana, Listas 19, que el país necesita transformaciones fundamentales. Por ejemplo, pensar en el ferrocarril eléctrico, por ejemplo, pensar que el país necesita fortalecer su régimen democrático, independizar las funciones del Estado. Esos son cambios fundamentales que hay que apuntar hacia el futuro. Estas son pues algunas de las propuestas de Washington Pesantes, líder fundador del movimiento Unión Ecuatoriana, sobre el cual habrá oportunidad de conversar en el futuro. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, señor Pineda.